y le comentaba a Miriam que algunos, y me daba risa porque algunos estudiosos, los que estudian la Biblia y demás, habían puesto sin y al lado pusieron pecado, pero pecado es en inglés, en hebreo no tiene nada que ver con esto. Y esta es una letra hebrea, no tiene nada que ver con pecado. Entonces, es algo que él iba por abecedario y no que iba a enfatizar el pecado, no es nada, no tiene nada que ver con eso. Se lo aclaro porque si encuentra lo que yo encontré, no tiene sentido, ¿verdad? Porque en español sin no es pecado, en hebreo sin no es pecado. Entonces, por supuesto, es algo que sí le inventaron, algunos que no sé por qué se les ocurrió poner eso. Pero sí, es la letra hebrea, que es la penúltima letra hebrea, y que cada línea empieza con esa letra, sin. Para nosotros, como les decía, es nada más que una curiosidad, digamos, porque no tiene nada que ver para nosotros, porque como no sabemos hebreo, no empieza con esa letra. Y algo que les quiero decir, ustedes ven que, por ejemplo, nosotros cuando leemos así, ¿verdad? Así. Ahora, ellos, cuando escribimos de esta manera. Ellos escriben al revés. Quiere decir que la palabra sin está acá, no está acá. ¿Se dan cuenta? Empieza con sin, porque el hebreo empieza del otro lado. Así que escriben, en vez de escribir de izquierda a derecha, escriben de derecha a izquierda. Y es interesante porque cuando hago los estudios y está la palabra hebrea, que a veces yo lo que hago, la copio y la pongo en Google para saber qué quiere decir, o sea, para que me dé la explicación. Entonces, y cuando la voy a borrar, no se borra tal cual como uno la borra, se borra de allá para acá, como ellos escriben. Entonces es interesante ver la manera, es nada más que para como una curiosidad, digamos, cómo se escribe, ¿verdad? Entonces nada que ver con lo que nosotros hacemos. Pero toda esta sección, y sí lo importante, es la admiración por la palabra. Admiración por la palabra. Todos los versículos que vamos a ver justamente recalca esa, la admiración que el salmista tiene por la palabra. Cuando miramos la sección 20, la anterior, era enteramente una oración o petición. Estaba pidiendo, estaba orando, estaba pidiendo. Pero aquí el salmista sigue la oración, porque sigue orando, pero él es como que se eleva sobre las circunstancias que tenía, y vimos que eran muchas, y ahora vamos a ver un poquitito ahora, pero se eleva sobre las circunstancias y pone las peticiones del lado y se deleita en la palabra de Dios. Yo creo que cuando estamos muy cargadas, es como que somos un poquito como obsesivas en la oración, por lo menos yo, y me enfoco en mi dificultad. ¿Y qué hago? Estoy orando siempre, orando como por la dificultad que tengo, ¿verdad? O estoy poniendo eso. El salmista es como que se toma una pausa y es como que se eleva encima de la circunstancia y ahora en vez de enfocarse como él se enfocaba en su circunstancia, se enfoca en la palabra de Dios. Para él lo importante ahora es la palabra de Dios. Entonces es el deleite que él encuentra en esa palabra. Y no solamente que se deleita como, ay, qué bonito, sino que él ve los efectos, o sea, los beneficios que causan en su vida, el tener eso, el tener la palabra de Dios. Entonces, vamos al versículo 161, que es el primero. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Príncipe. Cuando uno mira la palabra, pueden ser gobernantes o puede referirse a gente poderosa. Gente poderosa. Decíamos que el salmista no vivía aislado en una torre de marfil, ¿recuerdan? O metido en una cueva, o un ermitaño que estaba aislado. Él tenía su vida común. Y evidentemente, su relación era con gente poderosa. Muchos piensan que este era David, porque la gente poderosa que tenía. Pero no lo sabemos, no sabemos quién escribió el Salmo. Pero evidentemente, haya quien haya sido, había gente poderosa. Y nos damos cuenta que a través de los Salmos, mucha gente que han escrito los Salmos se han rodeado de gente poderosa también. Por ejemplo, Asaf, ¿no? Estaba con gente poderosa. Otros salmos que están escritos, un salmo que escribió Moisés, también estaban con gente poderosa. O sea, hay salmos que no nos dicen quién son, pero este es uno de ellos, no sabemos. Pero evidentemente había gente poderosa al lado. Y dice, a su alrededor, mejor dicho.
Dice, príncipes me han. Esto me han da énfasis en que es una persecución personal, era contra él. No es que es una persecución, por ejemplo, persiguen a todos los cristianos. Era me han, me persiguen a mí, no es como una persecución personal a él. Y perseguido, esta palabra perseguido, literalmente es una hostilidad manifiesta, algo hostil, algo que se le ponían en contra, una hostilidad manifiesta que él sentía, que él le ponían presión. Ya cuando vimos sección por sección, hemos visto tantas persecuciones que él tuvo, tantas cosas, tantas amenazas, que le tendían trampa, tantas cosas, ¿no? Bueno, esta persecución ahora, se les había acercado, la sección anterior, ahora él sentía que esto era una hostilidad ya manifiesta, ya no estaba encubierta, ya no le tendían trampa, ahora directamente era manifiesta. Pero lo que él dice es sin causa, o sea, sin razón, me están persiguiendo y no tienen razón alguna para hacer. Estos príncipes, entonces, gente poderosa, él los había mencionado en el versículo 23, ¿se acuerdan del 119, 23? Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. El versículo 23 del Salmo 119. Dice, príncipes, o sea, esa gente poderosa, porque es la misma palabra, también se sentaron y hablaron contra mí. En este versículo, en ese versículo del 23, el salmista estaba diciendo que los príncipes se sentaron. Esto quiere decir que hicieron como un concilio. A ver cómo, no es que era aislado, se habían puesto de acuerdo, ¿no? Como que se ponían de acuerdo, un concilio, que era algo contra él, o sea, que hablaban contra él. Entonces, esta gente poderosa ahora lo lleva a cabo. Primero hablaron, primero se pusieron de acuerdo, y no sé qué cosa, porque no está diciendo cómo es que lo llevan a cabo, pero evidentemente ahora se había hecho manifiesto. Y dice, pero lo perseguían sin causa. No había razón alguna para esa persecución hostil. No tenían razón. Y entonces podía de verdad ver que esta persecución era sin causa. Él se podía haber examinado su vida y dice, me están persiguiendo sin causa, no les he hecho nada, ¿verdad? Él no había quebrantado sus leyes, no les había hecho daño, ni siquiera había deseado que recibieran daño. No fue un líder de una rebelión, porque si eran príncipes, y a lo mejor tenían miedo que había que podía ser una rebelión, para nada, o seguidor de la anarquía que querían sacar al gobierno, o no se opuso ni abiertamente ni en secreto a su gobierno. O sea, no había nada, él no había hecho absolutamente nada en contra de esos poderosos. Evidentemente era una persecución sin una razón valedera. No había razón para eso. Ahora, pongamos atención a la reacción del salmista, porque eso es lo que llama la atención. Porque, bueno, podemos nosotros sentir algunas veces que nos están oprimiendo, o que hay una persecución contra nosotros sin razón, o que hay situaciones que nos parece, ¿por qué llegó, me analizo, y por qué llegó a mi vida esto si yo no lo busqué? Entonces, pero miremos la reacción de él. Lo están persiguiendo, los que están persiguiendo son gente poderosa. Y cualquiera de nosotras, ¿no? Incluyéndome, podríamos estar llenas de temor. Gente poderosa. ¿Qué me van a hacer? No podríamos dormir, no podríamos estar tranquilas. ¿Qué me van a hacer? Son poderosos, son, como dice príncipes, pero poderosos. Sin embargo, en vez de aterrorizarse, esconderse o experimentar un ataque de pánico, ¿no? Que no quiero salir, no quiero nada, no quiero salir, tengo temor. Fíjense la reacción del salmista. Miren la segunda parte. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Recuerden que está hablándole a Dios, no le está hablando a los príncipes. Está hablando a Dios. Pero, quiere decir, lo opuesto, lo contrario, en vez de estar lleno de temor porque ellos me están persiguiendo, en vez de actuar de una forma que me agarre el pánico por lo que ellos están haciendo, mi corazón, o sea, cuando dice mi corazón, es todo su ser, mente, o sea, el entendimiento, emociones, sus sentimientos, voluntad, el hacer lo que sé y siento, todo mi corazón que hace, todo mi ser que responde, tuvo temor. ¿Pero a qué? Aquí la palabra temor
puede traducirse estar asombrado, estar asombrado. La Nueva Versión Internacional traduce, mi corazón se asombra. Si vemos la traducción de ella, dice, mi corazón se asombra. Pero más da la idea de un sobrecogimiento de reverencia. ¿Y de qué estaba asombrado? ¿De qué tenía, o sea, ese temor reverencial? ¿A qué? No a los príncipes, no a los poderosos, de tus palabras, de tus palabras. Miren cómo él cambia el objeto. En vez de temer a los hombres, ahora mira, ¿y qué teme? Teme a la palabra de Dios. Teme ese sobrecogimiento de asombro, ese sobrecogimiento de reverencia, es de tus palabras. Y aquí palabra es dabar, que es en hebreo, dabar. La palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y revelada a los hombres. Entonces, y recuerden que el salmista intencionalmente usa las diferentes palabras para darnos a entender, o para él mismo, porque él estaba hablando, qué es lo que él temía, o que él se asombraba. Pues se asombraba de la palabra hablada de Dios. Era la palabra que Dios había revelado al hombre. Sale de la boca de Dios. Es lo que Dios nos reveló. De eso él se asombraba. No se asombraba de los demás. Ni siquiera los nombra ahí y después no los nombra más. Si ustedes se fijaron en toda la sección, él se fija en esto. El salmista más se acercaba a la palabra, más se asombraba. Más tenía temor reverente, porque comprendía que la palabra era la que salía de la boca de Dios. Le revelaba lo que Dios le revelaba por medio de su palabra. Por eso era el asombro de él, el asombro de él. Esto me hace pensar que más que se acercaba a la palabra, más podía ver, primero, quién era a Dios y quién era el hombre. ¿Quién era Dios y quién era el hombre? ¿Recuerdan el Salmo 8 cuando David dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Cuándo dijo eso? Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Entonces, más nos acercamos a la palabra, más vemos lo que Dios revela. Podemos decir, ¿quién soy yo para que Dios me revele estas cosas grandísimas, como dice Pedro, que son preciosas y grandísimas promesas? ¿Quién soy yo para que Dios me la haga? Pero claro, cuando nos alejamos de la palabra, nos creemos grandes. Pero más cerquita estamos de la palabra, vemos cuán grande es Dios y qué poquito que soy yo, ¿no? O qué pequeño, qué insignificante soy. Entonces, realmente, ese Dios, él había encontrado a un Dios grande y lo había encontrado leyendo la palabra. Leyendo la palabra. No es que Dios se le manifestó y aquí estoy. Él tenía lo mismo que tenemos nosotros. La naturaleza, la creación, y tenía la palabra. Y tenía mucho menos de la palabra, como ya dijimos varias veces. Sin embargo, él podía deleitarse. Podía que ese Dios tan grande que él encontró en la palabra, podía revelarse a los hombres pecadores como él. Ese era el asombro. El asombro tan grande es cómo ese Dios tan grande puede revelarse por medio de esto a mí. Y cuando yo veo cómo es Dios, estudio los atributos de Dios, veo que Dios cómo es, ¿por qué lo tengo aquí? Porque Dios me lo está revelando a mí. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo para que me lo revele? Sin embargo, aquí está en su palabra. Y eso es lo que el salmista estaba, wow, he visto quién es Dios por medio de su palabra. Por eso es el dabar de Dios. Entonces, él conocía su condición, él sabía de qué estaba hecho, por lo tanto estaba maravillado. O como dice la Nueva Versión Internacional, mi corazón se asombra ante tu palabra. Mi corazón se asombra. Entonces, al ver eso, el salmista, al ver que lo estaban persiguiendo, no entró en pánico. En vez de centrarse en los enemigos, se centró en las maravillas de la revelación de Dios. Él escogió. Nosotros podemos escoger a quién le temo, al hombre. O confío en Dios que me dice, ¿por qué le vas a tener miedo al hombre? Escogió tener un temor reverencial, o sea, un asombro de la palabra, antes que temerle a perseguidores. Ahora, prestemos atención que no niega la realidad.
Eso a mí me llama la atención, porque no que dice, bueno, me tapo, como a veces nosotros decimos, no, me tapo los ojos y no existe, ¿no? Como los chicos, los nenes chiquitos cuando tienen miedo, ¿qué hacen? O ven un extraño, se tapan los ojos porque entonces no lo veo, no existe. Pero nosotros a veces hacemos eso, me quiero tapar los ojos, no veo, no existe, pero el peligro está, ¿verdad? Entonces no hizo él eso, sino que él sabía su realidad, él no tenía el pensamiento positivo de no existe, no está, lo niego y entonces desaparece. Él sabía que eran gente poderosa, porque los nombra, eran gente poderosa, allí estaban, lo estaban persiguiendo, y era una hostilidad abierta y personal, pero él poseía algo superior a eso. Él poseía la revelación de Dios. ¿Qué importa lo que los demás dicen? Si es como dice en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿qué me importa lo que pueden ser los otros? Estaba leyendo que dicen que algunas grandes Biblias judías, no la he visto yo, ni me consta porque no la vi, tienen en su primera página la declaración de Jacob de temor y de admiración, con su visión de Dios en Betel. En la página, cuando uno abre la Biblia, ¿no?, de ellos, dicen, por ejemplo, esta es la Biblia judía, la abre, de esta parte de acá, tienen esta inscripción, que dice, Génesis 28, 17, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y la puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 17. Qué tremendo, ¿no? Cuando abrimos la Biblia es lo que encontramos a Dios cara a cara. Tenemos conciencia de eso. Muchas veces tenemos que decir no, ¿verdad? Nosotros podemos decir de nuestra Biblia, la que tenemos, no es otra cosa que la santa palabra de Dios revelada a mí, es esto. No es otra cosa la Biblia que la santa palabra de Dios. Y creo que podríamos poner como una nota o algo en nuestra Biblia que diga eso, ¿no? Cada vez que la abrimos tenemos que estar conscientes que esta es la palabra de Dios que se reveló, que Dios me lo reveló a mí. Entonces, para meditar un poquito en este versículo, nosotras, ¿cuál es nuestra reacción ante la palabra? Segundo, ¿tenemos en cuenta que es el dabar de Dios? Es su palabra hablada por la cual se ha revelado a nosotras. Cada vez que abrimos la palabra, nos damos cuenta que Dios es la palabra dabar, la palabra de Dios que se ha revelado a nuestras vidas. ¿Tenemos en cuenta que lo que tenemos en nuestras manos es el dabar de Dios? ¿Estamos asombradas con lo que encontramos en la palabra? Si decimos sí, porque podemos decir sí, es la palabra de Dios, sí. Pero yo me hice una pregunta, porque claro, primero el test me lo hago yo, ¿eh? Entonces yo me hice la pregunta y también me la contesté. Y claro, yo sí creo que es la palabra de Dios. Yo sí creo que Dios se ha revelado a través de la palabra. Sí creo que ahí me encuentro la palabra. Entonces me dije a mí mismo, si decimos sí, o si le dije a yo, ok, Esther, si dices sí, ¿por qué te angustias por las circunstancias? Si acá tengo todo, ¿por qué te angustia por las circunstancias que estás viviendo? Si digo sí, que esta es la palabra de Dios, pues acá tengo que asombrarme en la palabra y no asombrarme con las circunstancias que me rodean. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, tiempos de pandemia, tiempos de inseguridad económica, tiempos de inseguridad en los trabajos, tiempos de inseguridad en las iglesias, tiempos de inseguridad en todos lados. Nos bombardean las malas noticias todos los días y es muy fácil centrarnos en todas las malas noticias, sea en los noticieros como sea de que nos rodean, porque la mala noticia llega aunque no mire televisión, siempre. ¿Qué hago? Tiemblo ante la circunstancia y ¿dónde vamos a parar? ¡Qué desastre! Mi vecina diría así, pero yo soy una hija de Dios. Creo en la palabra de Dios, creo en el dabar de Dios, realmente lo creo. Entonces tengo que ir a la palabra y encontrar el refugio en la palabra como hizo el salmista. No negar las circunstancias, claro que hay pandemia, claro que hay problemas económicos, claro que hay falta de trabajo, claro que hay desastre por todos lados, pero
La palabra de Dios es firme, no se ha movido. Y la palabra de Dios también está hecha para este medio de pandemia que estamos viviendo. El Señor nos la dejó por una razón. Aquí vamos a encontrar lo que necesito. Entonces vamos al versículo 162. 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya mucho despojo. Me regocijo en tu palabra, como el que haya mucho despojo. Regocijo, esa palabra regocijo, es deleitar, es tener un alto grado de placer o satisfacción. Esa es la traducción, deleitarse, alto grado de placer o satisfacción. ¿Y en qué él se deleitaba? ¿En qué él se regocijaba? En tu palabra. Fíjense que está ahícito nomás después que dice que los enemigos lo perseguían. Pero miren lo que dice, que él sentía gozo, placer, deleite. No dice, la inquietud de mi corazón, el ataque de pánico que me agarra. ¿Se dan cuenta? No dice nada de eso. Me regocijo, deleito. Tengo alto placer o satisfacción. ¿Dónde? ¿Dónde la encontró? En tu palabra. Aquí en el hebreo no es dabá. Esta no es la misma del anterior, el dabá. Sino que es otra palabra que significa que es todo lo que Dios ha hablado, todo completo, es como la palabra entera. No es mandato, no son promesas, es todo lo que Dios ha puesto. Entonces, él dice, yo me deleito en todo lo que Dios habla, en todo lo que Dios dice, porque viene de Dios. Por lo tanto, el salmista encontraba deleite en todo lo que Dios había dicho. Por eso habíamos visto que el salmista más conocía la palabra, más conocía a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es un círculo. Más conoce la palabra, más conoce a Dios, más conoce el carácter de Dios. Por tanto, ahora su gozo estaba en todo lo que Dios había dicho. Basta, salía de Dios, así sea mandamiento, hacía lo que sea, juicio, lo que sea. Él se gozaba. ¿Por qué? Porque venía de Dios y él conocía el carácter de Dios. Sabía ese Dios quién era. Entonces, por lo tanto, su gozo estaba en todo lo que Dios había dicho. Si venía de parte de Dios, pues ese era su deleite. Y fíjense que él había orado, vamos de nuevo, el versículo 18 del Salmo 119. Él había orado, y lo leo de la Biblia de las Américas, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Él había orado eso. Dios necesita darnos ojos espirituales para ver sus maravillas, ¿no? Y él sabía, por eso es que le pide a Dios, abre mis ojos para ver las maravillas. Pero más adelante en el Salmo 119, en el mismo Salmo 103, estamos hablando del mismo salmista. 103, él dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, Dios le dio ojos espirituales para ver, pudo ver las maravillas de lo que era la palabra de Dios y lo encontró que son dulces. Pero fíjense que no invierte. Primero le pide a Dios, o sea, Dios le tiene que dar para que él pueda experimentar esa dulzura que encuentra en la palabra de Dios. Bueno, ahora vemos que se deleita en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Dijo Spurgeon, a menos que tengamos una profunda admiración de la palabra, jamás tendremos una gran alegría por ella. Nuestro regocijo será medido por nuestra reverencia. Si, como dijo el versículo anterior, que él tenía ese asombro por la palabra de Dios, esa reverencia ante la palabra de Dios. Por lo tanto, Spurgeon tiene razón. Ahora, nuestro regocijo, como el de él, nuestro deleite, como el del salmista, lo vamos a encontrar en la medida exacta que yo esté asombrada por la palabra de Dios, que reverencia, o sea, con reverencia a la palabra de Dios, que la trace con reverencia. Ninguna persona, naturalmente, ¿no?, tiene deseos de conocer la sabiduría de Dios. No hay una, ¿no? Nadie puede entender la palabra de Dios, a menos que Dios despierte ese deseo. Por eso es que el salmista, muy sabiamente, primero dijo, abre mis ojos. En uno de los primeros versículos, recuerden, del 18, abre mis ojos.
Dios tiene que despertar entonces el deseo y que nos dé el entendimiento de poder gustar la palabra de Dios. Entonces nuestra oración debiera ser que Dios nos dé ese entendimiento, pero antes que Él despierte deseo por su palabra. A veces pedimos entendimiento, pero no le pedimos que tengamos deseo, o no encontramos el deseo. Entonces, primero tenemos que tener el deseo, que es entenderla, o sea, que podamos ver, pero también tener el entendimiento para poder entender la palabra. Fíjense que la vida del salmista estaba siempre rodeando de eso. Es, sí, yo estoy dispuesto, pero Señor, enséñame. Señor, yo medito, Señor, enséñame. Yo estoy apegado a la palabra, dame entendimiento. Siempre lo mismo, ¿no? Él necesitaba de Dios en la vida. No era un autosuficiente, un autodidacta, que yo me enseño sola. No, no. Él estaba realmente comprometido con la oración y con el estudio serio de la palabra. Entonces, y sigue, como el que haya muchos despojos, como el que haya muchos despojos. Entonces, si lo leemos entero, espere que de tanto que di vuelta este salmo ya se me pega en las manos. Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Despojo, aquí la palabra despojo literalmente se refiere a un botín de guerra, un botín de guerra. La Biblia de las Américas lo traduce como el que haya un gran botín, ¿no? Esto parece referirse al botín adquirido de los despojos. ¿Se acuerdan cuando iban a la batalla? Bueno, el ejército ganador se quedaba con los despojos. ¿Qué hacían? Iban al campo de batalla, porque los perdedores habían huido, y de los muertos les sacaban la ropa más costosa, las joyas y todo eso. Todo eso era el botín con que quedaba. O si saqueaban una ciudad, pues se quedaban con todo lo que había allí, lo más precioso que había. Y casi siempre apuntaban a los jefes, a los reyes, a eso, porque eran los que tenían vestidos más costosos. Recuerdan que en aquella época los vestidos eran muy costosos, y también estaban llenos de joyas, llenos de cosas, porque era lo que ellos miraban, o sea, lo que ellos se daban a conocer, digamos, su poder mediante cosas que llevaban. Entonces, ellos tomaban entonces todo eso precioso, y eso era su botín de guerra, y era muy apreciado entre los soldados, porque era el salario extra, digamos, que tenían. Entonces, ellos lo tomaban, y era lo que, recuerden que era era el ejército ganador que hacía eso. Entonces, algunos amaban el botín, ¿no? Para ellos eran preciosos tesoros que los enriquecían. Ahora, el salmista amaba la palabra de Dios y sabía que era más preciosa y más enriquecedora para su vida que si tuviera un gran botín. Fíjense, acuérdense que nosotros a lo mejor ahora no tiene mucha importancia eso del botín, pero cuando él escribía esto en su tiempo, los que leían sabían muy bien lo que eran los despojos de guerra o el botín de guerra. Era la riqueza. Entonces, para él era más enriquecedor la palabra de Dios que un gran botín, o que los muchos despojos. Dios abrió sus ojos y él vio las maravillas en su ley, y cada descubrimiento de este tipo era como hallar un tesoro. No halló solamente. Miren ustedes, por ejemplo, si vamos a un campo de batalla. Ustedes se piensan que todo el botín estaba puesto en un solo lugar para que lo agarren y se van. No, tenían que ir de aquí para allá, y lo tenían que buscar. El otro, me imagino que seleccionaban lo que era más valioso, lo que era más esto, y lo empezaban a tomar, pero lo tenían que ir a buscar. Y a lo mejor tenían que caminar por todo el campo de batalla, porque no estaban. Así el salmista es como que hizo con la palabra, y así es como nosotros tenemos que andar con la palabra. En cada lugar que vemos, ahí hay tesoros. Y a veces hay tesoros escondidos que tenemos que empezar a escarbar, que tenemos que empezar a buscar, ¿no? Y entonces ahí está. Algunos estaban ahí nomás, se veían a simple vista. Algunos estaban más escondidos, lo tenían que ir a buscar un poco más profundo. Y así es lo que es la palabra para nosotros. Es lo mismo, pero para él, lo que encontraba para él era enriquecedor.
Era más importante que encontrar todos los despojos que podían tener o todo el gran botín que podía haber. Entonces, cada vez que él miraba la palabra, él encontraba un tesoro. Y así tendría que ser para nuestros ojos, para nuestra vida. A veces estamos tan familiarizados que pasamos por alto los tesoros. Y a veces sin escarbar, están allí nomás, pero lo leímos tantas veces que no le damos importancia. Pero tenemos que poner nuestro entendimiento, fijar nuestros ojos y pedirle al Señor, abre mis ojos, que pueda ver el tesoro, que pueda ver ese tesoro que hay. Ahora, había pruebas difíciles, persecución por aquellos en la autoridad, pero no harían que el salmista perdiera la reverencia por lo que Dios había revelado. La reverencia, el asombro por la palabra de Dios. Él no dejaba que nada lo distrajera de su objetivo, que era conocer a Dios por medio de su palabra. Conocer a Dios por medio de su palabra. A nosotros a veces nos gusta mucho ir a algún lugar o a escuchar a alguien que nos hable de los atributos de Dios, ¿verdad? Y anotamos. Pero ¿cuántas de nosotros vamos a escarbar dónde están los atributos de Dios, buscarlos en la palabra, empezar a ver nosotras quién es Dios y así enriquecer nuestra vida? Conocemos al Dios de la palabra y es tan enriquecedor, así como el salmista lo encontró. No creo que el salmista haya tenido muchos seminarios para ir a estudiar la Biblia, no los tenía. No tenía muchas conferencias para ir a estudiar la Biblia, ni libros que hablaran de los atributos de Dios. Tenía la palabra de Dios, porque Dios en su palabra habló de sus atributos. No estoy diciendo que está mal ir a los libros, ¿ok? Pero ¿por qué no hacemos el intento y buscar nosotros primero cuáles son los atributos de Dios? ¿Y qué significa ese atributo para mi vida? Los tenemos en la palabra. Porque que yo sepa, ninguno de los escritores serios, me refiero a aquellos que están comprometidos bíblicamente, se inventan los atributos de Dios. ¿De dónde los sacan? De la palabra. Nos vayamos de primera mano a la palabra y después sí, consultemos libros para enriquecernos más. Pero vayamos nosotros de primera mano a la palabra y hagamos ese compromiso. Me voy a buscar. Miren, si van a los salmos, en cada salmo hay atributos de Dios, cada salmo. Hay un salmo. ¿Qué quiere decir eso? No lo encuentro, Señor, está hablando de ti. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Y después, ¿qué significa que Dios sea así para mi vida? ¿Qué significa para mí que Dios sea así? Entonces, y ahí nos llama, ¿verdad? Vamos a ver cuántos tesoros vamos a encontrar. Muchísimos. Entonces, el aprecio por la palabra de Dios para el salmista era incondicional. Él amaba en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en tiempos de paz y en tiempos de persecución. Y diría, si no somos como nosotros, lo amaba en tiempos de problemas y en tiempos de no tantos problemas. Siempre lo mismo, a veces nosotros buscamos más en la palabra en los tiempos de problemas, ¿verdad? Y los tiempos de paz como que nos relajamos un poco y no buscamos tanto. Pero él lo buscaba en todo tiempo, era incondicional, no importaba qué, pero él seguía. Un escrito que leí me pareció interesante, por eso se lo quiero compartir, y dice así: recordemos que despojos es botín de guerra, ¿verdad? Entonces, si las riquezas de la Biblia son como despojos de la batalla, eso quiere decir que la batalla terminó. Porque nadie en plena batalla se va a ir a agarrar los despojos porque lo van a matar a él, ¿no? Entonces, si vamos a buscar los despojos es porque la batalla terminó. ¿Qué quiere decir esto con respecto a la Biblia? Hay un ganador, Dios es el ganador. Por eso es que Él nos va a dar los tesoros que hay allí. Si las riquezas de la Biblia son como despojos de la batalla, el enemigo tiene menos con qué pelear. ¿Por qué? Porque ya le hemos sacado los tesoros. Y los tesoros son nuestros. Si las riquezas de la Biblia son como despojos de la batalla, quiere decir que hay victoria. Porque ¿quién iba a buscar los despojos? El ejército ganador, el victorioso. Si las riquezas de la Biblia son como despojos de la batalla, hay ganancia, placer y honor. Ya que el vencedor se lleva los despojos. El vencedor se lleva los despojos. Dice de Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más que vencedores. Por lo tanto, podemos ir a buscar todo. ¿Saben qué quiere decir esto? Ahora me viene a la mente. Si yo declaro esto, quiere decir, si yo lo estoy diciendo, quiere decir
que todas las promesas de Dios, no hay nadie, si Dios es el ganador, si Dios es el que ganó la batalla, si Dios es el triunfador, no hay nadie que a Dios que a Dios le pueda decir, no cumplas esto. Nadie. Porque Dios es el que hace, es soberano y hace lo que quiera. Por lo tanto, todas las promesas del Señor son en Cristo sí y amén. Y allí va. 163. Dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Acá vemos dos sentimientos opuestos, ¿no? Odio y amor. Sí, odio y amor. Ahora, la mentira, cuando habla de mentira, literalmente es engaño, falsedad. Engaño, falsedad. Si vamos al versículo 29 de este mismo salmo, fíjense cómo él ora una cosa y ahora es como que reafirma lo que estuvo orando. En el versículo 29 del Salmo 119, el salmista había orado, aparta de mí el camino de la mentira, aparta de mí. O sea, que no caiga en la mentira, aparta de mí. Habíamos dicho en esa ocasión que él estaba muy consciente de su condición y que él podía caer en eso. Aparta de mí en el camino de la mentira. Ahora, en este versículo vemos que mientras más se apega a la palabra, más odia la mentira. Ahora, no solamente, no está diciendo ahora, aparta de mí el camino, sino que lo odio tanto, como que cómo voy a caer en eso, ¿no? Es como que ya llegó a entender tanto el carácter de Dios, que ahora él odia lo que Dios odia. ¿Y qué odia Dios? Ya lo vemos. Mientras más se apega a la palabra, más odia la mentira. Y podemos ver entonces que sus sentimientos van acorde a los sentimientos de Dios. Fíjense Proverbios 6:16 lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová. El testigo, y el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece. Y fíjense que él dice, aborrezco y abomino, el mismo sentimiento que tiene Dios. Más nos apegamos a la palabra de Dios, más nos vamos a hacer como nuestro Señor y vamos a sentir como nuestro Señor. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y miremos a quién Dios admite en su presencia. Según en el Salmo 15, y el Salmo 15 dice, el que habla verdad en su corazón. Ese va a estar cerca de la presencia de Dios, ¿no? Que admite en su presencia. Porque dice, ¿quién entrará en tu tabernáculo santo? Entonces dice, el que habla verdad en su corazón. Ahora uno puede decir, ¿por qué Dios aborrece la mentira? Porque fíjense cómo el Señor está hablando en Juan 8:44. Y está hablando de Satanás y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo sé que lo sabemos ese versículo, ¿verdad? Pero cuando uno va hilando cómo Dios aborrece y cómo Satanás es el padre de mentira, Dios aborrece la mentira porque Satanás es el padre de mentira. Cuando mentimos, estamos diciendo que somos hijas de... Punto suspensivo, pongan ustedes quien quiere. Por eso hay que tener tanto cuidado con la mentira, con la falsedad y con el engaño, con las mentiritas blancas y con la cosa. Las mentiras no tienen color. Dios no pone color a la mentira. Dios dice mentira, mentira. Falsedad, engaño. Cuando no es la verdad es engaño y falsedad. Por eso es que cuando decimos mentira, estamos diciendo que somos hijas de... Yo le puse punto suspensivo porque no quise poner... porque somos hijas de Satanás. Y el salmista, con menos información que nosotras, declara que él aborrece y abomina. Y estas dos palabras en hebreo son muy fuertes, muy, muy fuertes. Aborrecer y abominar son palabras que se refieren a un odio intenso y a repugnancia. Es como que ni siquiera lo quiero tener cerca.
Fíjense lo que es para Dios la mentira también, porque Él aborrece, abomina, o sea, es repugna, es una cosa que está lejos, quiere tener lejos. Estos son términos que se utilizan en otros lugares para rechazar el paganismo, cuando dice que Dios que aborrece los ídolos o a los que adoran ídolos, ¿no? ¿Por qué? El paganismo y todas las tendencias corruptas. Recuerden que ellos hacían orgías para adorar a sus dioses. Entonces todo eso era abominación al Señor. Era algo que le causaba repugnancia a Dios. Bueno, tan serio es que la mentira causa el mismo efecto. Es para tomarlo en cuenta, porque nosotros, claro, arrodillarnos delante de un ídolo, no, por favor, eso no. Pero, una mentira, todo lo dicen, ¿no? Que son, como decía Jerry Bridges, los pecados respetables. Aquellos que de tanto que lo hacemos ya lo hemos puesto en nuestra cultura. Pero es muy serio, es muy serio. Y el salmista lo tomó muy serio. Y la mentira, con toda su gama de engaños, deshonestidad, falsedad, es contrario a Dios. Porque miren cómo Dios es. Dice 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios, que es la gloria, no mentirá, no mentirá. Él no miente. Y Tito 1:2 dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, Dios no miente, categórico, no miente. Y aquí está la clave, cómo el salmista desarrolló ese sentimiento tan parecido al corazón de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo pudo sentir lo mismo que sentía Dios? Bueno, lo que sigue, tú la amo. Aborrezco, pero amo tu ley. Aborrezco la mentira, aborrezco todo lo que viene de Satanás, pero yo amo lo que viene de Dios. Y tu ley viene de Dios, tu ley. Recuerden, siempre es tú, de Dios. No dice ley solamente, amo la ley. No, amo tu ley. No amaba cualquier ley, amaba la ley de Dios. Y esa ley ahí es la Torá, ¿no? Que quiere decir enseñar o dirigir, que es la revelación de Jehová, porque viene de Dios. Lo que Dios nos quiere enseñar, algo que Dios nos quiere revelar. Entonces, él sabía que la palabra tenía, que la palabra que él tenía era revelación de Dios, venía de Dios. Y a medida que la leía y meditaba en ella, Dios le estaba enseñando más y más. Miren que Dios no es que se venía de noche y pum, le ponía así y ya tenía todo el conocimiento. Dios le enseñaba, pero por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y además, que Dios le estaba enseñando, además pudo ver lo que Dios le revelaba de sí mismo y de su carácter. ¿Dónde lo encontró? En la palabra de Dios. Y recuerden que tenía mucho menos que nosotros. Porque tenía la ley, la Torá, y tenía algunos, quizás algún salmo, tenía algún profeta, no tenía mucho más. Tenía muchísimo menos que nosotros. Sin embargo, él pudo ver, en lo que tenía, pudo ver el carácter de Dios revelado de ahí. Por eso él aprendió a tener el sentimiento que Dios tenía. Porque más conocemos a Dios, más vamos a parecernos a Él. ¿Por qué? Terminamos semejándonos a lo que adoramos. Esto me pegó fuerte, porque fíjense ustedes, lo que dice el Salmo 115, versículo 8. Y acá se está refiriendo a los adoradores de ídolos y a aquellos que hacían ídolos y lo adoraban. Dice 115, 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Uno se vuelve a lo que adora. Se vuelve semejante a lo que adoramos. El salmista más conocía la palabra de Dios, más sus sentimientos más eran como Dios mismo. Pero los adoradores de ídolos hacían los ídolos, adoraban esos ídolos y se estaban convirtiendo como uno de ellos, como uno de los ídolos, que era vanidad, cosa vana, no había nada de eso. Entonces, nos asemejamos a lo que adoramos. ¿Nos damos cuenta de eso? El salmista ama la ley, se apegó a la palabra y pudo ver lo que Dios le revelaba. Por eso sus sentimientos eran parecidos
al Dios que él adoraba. ¿No? Que él adoraba. Uno que en verdad ama la pura verdad de Dios, naturalmente abominará la mentira. No la tolerará. Si amamos la verdad pura de Dios, vamos a terminar abominando la mentira, rechazándola, y no solamente rechazándola, sino que verla con repugnancia. Miren, si nosotros vemos con repugnancia un pecado, no nos va a ser difícil apartarnos del pecado. El gran problema es que muchas veces confesamos, o mejor dicho diría contamos, pero no confesamos, porque confesar es verlo como Dios lo ve. Y si yo confieso un pecado y me estoy excusando, no lo estoy viendo como Dios lo ve, o me lo estoy diciendo un poco como remordimiento y para aliviar la conciencia y nada más, no voy a cambiar nunca. Pero si yo lo siento como Dios por ese pecado y siento repugnancia por lo que Dios como Dios siente por el pecado, seguramente no lo voy a querer hacer más. Entonces evaluemos nuestros sentimientos y emociones. ¿Qué estamos tolerando en nuestra vida? Fíjense el 164, vamos al 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. A causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Entonces, 7 veces. 7 veces quiere decir muchas veces, no es que él las contaba, ahora, 7 veces, sino que eran muchas veces, continuamente podríamos decir. Este 7 veces en hebreo, literalmente sería 7 en el día, ¿no? Así uno leería literalmente así, 7 en el día. Pero en hebreo se toma este número para señalar algo completo y algo perfecto. Algo completo, como algo que engloba todo, ¿no? El número 7 puede transmitir el sentido de integridad o plenitud. De modo que el salmista probablemente lo que quería decir es que alaba a Dios constantemente y repetidamente durante todo el día. Y no necesariamente un número específico de día. No es que estaba contando cuántas veces al día, todos los días, tal hora, no. Sino es que era continuamente, era una acción constante en él. Por ejemplo, miren para entender un poquito este número. Ruth 4:15. Ruth 4:15. Le dicen las vecinas a Noemí, tu nuera, que te ama, y después dice, y ella es de más valor que 7 hijos. De 7 hijos. ¿Qué le quiere decir? Una familia completa. Ellos tomaban, era como una familia completa. No necesitas nada más porque la tienes a ella y es una familia completa para ti. Eso es lo que le estaba diciendo a las vecinas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el salmista tantas veces al día? Te alaba, te alaba. Alabar es ensalzar las grandezas de Dios y sus obras como un acto de adoración. Entonces, sí es bueno el apartar un tiempo regular para la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión durante el día. Pero debe ser hecho sin un espíritu legalista. A veces somos muy religiosos, muy legalistas. Y lo hago porque tengo que hacerlo, me siento y leo y mi mente anda por cualquier lado. Eso no va, porque Dios sabe. Entonces, ¿a quién estoy engañando? ¿No? Me estoy poniendo a mí presión sobre cosas. Si estoy en medio de un lío, por ejemplo, homeschooling, como están las mujeres aquí, y están tratando de leer la Biblia y es todo que no le queda absolutamente nada, no es que tengan que cumplir un rito, es no lean la Biblia por Dios, háganlo por ustedes, no por Dios, o sea, hagámoslo por nosotros, no por Dios. Dios no necesita que leamos la Biblia, Él la escribió. Lo que necesitamos nosotros leerla para poder entenderla y parecernos más. Hagamos ese propósito de leer la Biblia como un motivo de alabanza, de adoración, pero no como un rito, no como un rito. Entonces, en otras secciones habíamos visto que el salmista vivía una vida corriente, no vivía encerrado en una cueva y ermitaño que no tenía contacto con nadie, no. Él tenía relación con gente, rodeado de gente, por eso estaba con tantos problemas. No estaba aislado del mundo. Por eso es que no podía estar todo el día orando, así 7 veces, pero sí estar con un espíritu de alabanza, que es lo que yo creo que él hacía.
Porque no, entonces, esto me lleva a pensar que lo hacía en su espíritu, podemos decir que tenía un espíritu de adoración. Y me gustó pensar eso, un espíritu de adoración. No que mi espíritu, mientras haga las cosas, tenga ese espíritu de adoración, que en cualquier momento te alabo, Señor, por esto. No sé, hasta una papa que esté pelando, Señor, gracias, porque te alabo, Señor, porque me has dado para la comida de hoy. Te alabo, Señor, porque tengo una familia con quien, para quien cocinar, y no protestar porque tengo que cocinar yo, la pobre cenicienta que tiene que cocinar para los demás. Entonces, a veces nos tomamos así el papel, ¿no? Entonces, no, alabemos al Señor con gratitud de las cosas que tengamos que hacer. Lo que tengamos que hacer, podemos transformarlo en un motivo de alabanza. ¿Dónde? En nuestro corazón. Que cada corazón pueda ser un templo en el cual podamos alabar al Señor. Porque fíjense lo que le dijo el Señor Jesús. En Juan 4:23, se lo dijo a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, adentro, y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es como un aviso clasificado de se busca, ¿no? Es como, ok, ¿qué busca el Padre? Adoradores. Pero que lo hagan como, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dentro del corazón, cuando nace una adoración espontánea, y si nos habituamos a ver detrás de cada detalle, ver a Dios, va a ser muy fácil poder adorarlo en espíritu. Y 7 veces al día, muchísimas veces al día. Por eso es el número completo. Estar constantemente en espíritu de adoración. Cualquier cosa que haga, Señor, te adoro porque te alabo, porque lo que eres, por lo que haces, porque desde que me levanto hasta que me acuesto, es Dios. Es Dios el que me ha sostenido. Gracias, Señor, porque me cuidaste la noche y ya pude abrir los ojos. Me voy a dormir. Gracias, Señor, porque me diste una cama para dormir y durante todo el día me cuidaste. Pero mientras en el día, ¿cuánto tiempo tengo para poder elevar mi corazón al Señor y adorarle realmente a Él, alabarle? Entonces, ¿cuál es el motivo de su adoración? Y fíjese que siempre llevo esto porque a mí me causa extrañeza. Él no la adora a Dios porque, ay, me libraste de los enemigos, por fin me sacaste de los perseguidores de encima. No, fíjense por qué, cuál era la causa de adoración. A causa de tu justo juicio. A causa, es el motivo de la razón, el motivo de su adoración. ¿Cuál es el motivo de su adoración? Tú saben que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios yo lo recibo porque es bueno, porque viene de Dios, viene de parte de Dios. Y eran justos juicios. Los juicios es lo que juzga sobre nuestras palabras y obras, las que muestran las reglas por las cuales deben ser regulados los hechos y hacernos discernir entre lo que es correcto e incorrecto y saber decidir. Yo lo pongo como si fuera una regla, ¿no? La palabra de Dios es una regla que traza derecho y que tenga mi vida, tiene que estar ajustada a esa regla. Ahora, el salmista encuentra que esa regla era justa. Porque a veces puede haber reglas, no sé si yo tenía una que al final la terminé tirando, que tenía como onditas porque ya estaba tan gastada que entonces uno trazaba la línea, en vez de trazarla derecha, estaba trazarla así. No, la Biblia no es así, es derecha, porque es justa, porque viene de un Dios justo. Entonces, la Biblia, él puede trazar su vida, y por eso la alaba, encontró que todo lo que Dios le decía, que muestra las reglas por las cuales él puede vivir, era justa, estaba correcta, por eso era confiable que él podía trazar. Entonces la perfección, la bondad y la gloria de la palabra de Dios, eso era tu justo juicio. Hacen que la alabanza brote naturalmente, ¿no? Cuando encontramos eso en la palabra de Dios, la alabanza brota naturalmente. Y esta alabanza no era en algún momento de emoción, como nos agarra a nosotros, ¿no? Cuando, ay, qué hermoso, y Señor te alaba, porque estamos como por allí volando en las nubes. No. Esta alabanza era constante y continua, 7 veces al día, o sea, era continuada. Era lo que él lo hacía, lo practicaba, porque él había encontrado las maravillas que estaban en la palabra de Dios. Y fíjense que no era fácil su vida, no vivía en un lecho de rosas, era difícil su vida, sin embargo, él pudo decir esto.
Y fíjense que no sabemos quién escribió este salmo, el Salmo 92, otro salmo que no sabemos quién, pero fíjense qué es lo que dice el salmista aquí. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La mañana misericordia, la noche fidelidad. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Otro salmista que tus pensamientos estaban puestos en Dios desde la mañana hasta la noche. En la mañana podía experimentar las misericordias de Dios, por la noche la fidelidad con que el Señor lo había durante todo el día llevado. ¿Y nosotras dónde encontramos los pensamientos de Dios? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde sabemos? ¿Cómo sabemos los pensamientos de Dios? En su palabra. Recuerden que en 1 Corintios, capítulo 2, creo, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra. No es que vamos a tener la mente de Cristo. Es su palabra. Tenemos que aprender a pensar como Dios pensaba. Aprender a pensar como Cristo pensaba. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho Spurgeon, pero no leo un libro, sino que tengo diferentes cosas que él dice, ¿no? Frases que él dice. Y Spurgeon también se caracteriza por su buen humor, ¿no? Entonces dice una pregunta que así me causó gracia, por eso se las digo, porque también me hizo pensar a mí. Dice, ¿alabamos a Dios 7 veces al día? ¿O le alabamos una vez en 7 días? ¿Entiendes? Alabamos a Dios 7 veces al día, o sea, continuamente. O le alabamos una vez en 7 días. O sea, cada 7 días le alabamos. O sea, cada vez que voy a la iglesia, ¿no? Entonces, ojalá que sea la alabanza continua de nuestra boca, así como, y de nuestro corazón. Que nuestro corazón sean adoradores. Que allí esté el altar. Adoradores de Dios. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Mucha paz. Acá paz, el hebreo es shalom. Ustedes han escuchado que es como un saludo. Se ha transformado en un saludo. Pero shalom quiere decir abundante paz, ¿no? Abundante paz. Pero shalom es una palabra muy amplia. Se traduce como paz, pero es mucho más que eso. Es mucho más que paz. En nuestro idioma no podemos captar, no tenemos una palabra para que capte todo lo que quiere decir shalom, ¿verdad? Pero el concepto hebreo de shalom significa tranquilidad, bienestar, da la idea de ser algo íntegro, completo, sólido, seguridad y prosperidad. Podemos ver que no es una paz externa, por ejemplo, libre de ruido. No están, por ejemplo, los chicos se fueron a dormir la siesta, ¿no? Me acuerdo cuando mis niños eran chiquitos. O por ahí, por la gracia de Dios, se iban a algún retiro y decían, qué paz que hay en la casa. ¿Pero por qué era la paz? Porque no había ruido. Esa es la paz, ¿no? Pero no es shalom, no quiere decir eso, no es ausencia de ruido o quietud, sino que es algo interno, sería como paz interior, ¿no? Ese shalom. Ahora, por supuesto que esto lo copié, porque no tengo ni idea, no soy judía, pero copié de una página judía, y la diferencia entre paz y shalom, la diferencia que hay entre la palabra paz en español y shalom en hebreo. Por ejemplo, se puede dictar la paz. Vemos cómo hay tratados de paz, por ejemplo. Cuando se termina una guerra, bueno, se dicta la paz. Se puede dictar la paz. Pero shalom es un acuerdo mutuo. No se puede dictar un shalom, es un acuerdo mutuo. La paz es un pacto temporal, porque ya vemos cuántos tratados de paz se rompieron, ¿no? Firmaron la paz aquí y en otro lado se están reuniendo de cómo hacer la guerra. Entonces, es un pacto temporal. Shalom es un acuerdo permanente. Se puede hacer un tratado de paz. Shalom
es la condición de la paz. O sea, tiene que haber una condición de la paz. La paz puede ser negativa, o sea, puede ser, la paz es ausencia de guerra, como decimos. Pero shalom es positivo, es la presencia de serenidad. La paz puede ser parcial, shalom es completo. Entonces, el salmista experimentó esta clase de paz, experimentó el shalom. No solamente la paz externa o por un ratito, sino el shalom. Que el shalom pero que esta paz, o sea, este shalom, y fíjense para quién está reservado, no es para todos el shalom este, los que aman tu ley, los que aman tu ley, dice el salmista, ¿no? Tu ley, de nuevo, la Torá, que es enseñar o dirigir, la revelación de Jehová, viene de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar, algo que Dios nos quiere revelar. Por eso es que los que aman la ley de Dios, los que aman lo que Dios nos quiere revelar, eso es, quieren el shalom. Esta paz está reservada entonces para los que aman, que quiere decir, tienen un gran afecto, cuidado y lealtad a la palabra. Eso quiere decir amar. No es que, ay, cuánto amo esto. No, esto no quiere decir esto. Amar quiere decir eso. Tener un gran afecto, aprecio a la palabra, cuidado, o cuidado, no, para que no se me como esta, el pobre que está toda. No, eso no quiere decir cuidado, sino cuidado es en cuanto al cuidado que yo leo y obedezco porque viene de Dios, y lealtad a la palabra. Si Dios dice, Dios dice. No importa lo que digan los demás. Dios ha dicho. Y aquí nos plantamos. Podemos decir que es para aquellos quienes les da importancia a la palabra. Les da importancia a la palabra. Y nuevamente el salmista usa eso, la ley, la Torá, para referirse a la palabra. Es que él tiene en claro que la palabra viene de Dios y es revelación de Dios. Él la tiene muy clara esa. Dios mismo nos quiere enseñar. Por lo tanto, la ama y es leal a ella. ¿Por qué? Porque Dios se lo quiere enseñar. Encontró en la palabra la revelación de Dios. Por lo tanto, él la ama y es leal a ella. Entonces, en medio de las tormentas y tempestades del mundo, hay una perfecta tranquilidad en los corazones de aquellos que no solamente nace la voluntad de Dios, sino que aman hacerlo. Y eso es lo que experimentó el salmista. Experimentó el shalom, porque él amó la palabra, amó la ley revelada de Dios. No está diciendo, y fíjense que esto es importante, porque esto también, si ponemos también el lente finito ahí, no está diciendo que tendrán paz aquellos que guardan perfectamente la ley de Dios. Porque ¿quién puede guardarla? Sabemos que ninguno puede guardarla sino solamente nuestro Señor. Entonces no está diciendo que el shalom lo van a tener aquellos que la guardan, la cumplen perfectamente, porque nadie la puede cumplir, sino que esa paz es a los que aman, la guardan, la respetan, le dan el valor, la ley de Dios, porque al leerla han hallado que Dios es misericordioso y compasivo. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Que Dios es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo que encontramos. Y en cada página, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, vemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Lo vemos con tanta gente que eran tan mal y Dios tuvo misericordia y compasivo y muchas veces pospuso el castigo porque en su corazón Él quiere bendecir. Vamos al Nuevo Testamento y quiere decir con nuestro Señor, que nos reviste de su justicia y que nos da tanta paz como fruto del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo entonces podemos ver dos beneficios que trae el amar la revelación de Dios. Primero, ya lo vimos, abundante paz. Segundo, no hay para ellos tropiezo. Dos beneficios. Hay paz, shalom, y no hay para ellos tropiezo. El gran amor que el salmista tenía a la palabra le trajo beneficios reales a su vida. Le trajo mucha paz y estabilidad en la vida. No hay para ellos tropiezo. La versión de las Américas lo traduce y nada los hace tropezar.
y nada los hace tropezar. Literalmente lo que es literalmente que quiere decir eso, es no tienen piedra de tropiezo. No se van a encontrar con una piedra de tropiezo. Recordemos que el salmista en el versículo 11 del Salmo 119, él había dicho, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Recuerda? Era el propósito que él guardaba para no pecar contra Dios. El salmista conocía el valor de la palabra de Dios y decidió guardarla en el corazón, porque en mi corazón es guardado. Ahora, podemos estar seguros que antes que la palabra estuviera guardada en el corazón, fue primero recibida en la mente. Primero la tuvo que leer, la meditar, y después la guardó porque la encontró valiosa. Guardamos lo que vale, ¿verdad? El salmista entonces leyó la palabra de Dios y pensaba o meditaba en ello continuamente, hasta que se arraigó tanto en su mente como en su corazón. Entonces, ¿cuál es la clave? Guardar la palabra de Dios en el corazón, en el ser interior, ya que es allí donde libramos la batalla contra la tentación y el pecado, ¿no? Es en nuestra mente, en nuestro corazón. El salmista lo sabía. Estudiar la palabra, entenderla, familiarizarnos con ella. ¿Y cuál era el propósito de todo eso? Era para no pecar contra Dios. Así lo dice el versículo 11. O, como dice este versículo ahora, no haya piedra de tropiezo. No haya piedra de tropiezo. El beneficio de tener la palabra de Dios guardada en el corazón y de amarla es una defensa contra el pecado. Una defensa contra el pecado. La meta del salmista siempre era ir tras la santidad. Así que decidió guardarla primero y ahora, como la encontró valiosa, la encontró preciosa, entonces ahora amarla, la amaba. La indicación que tiene paz lo que aman la palabra es que no hay piedra de tropiezo ante ella. La figura se refiere a las cosas que podían interrumpir o dificultar el progreso espiritual. Hay veces hay piedras en nuestro camino que por estar descuidadas impiden nuestro crecimiento espiritual. A veces nos apegamos a otras cosas, pero si estamos apegados a la palabra y amamos la palabra, no vamos a tener ese tipo de tropiezos, porque sabemos dónde está la verdad. Entonces tienen una gran paz, un shalom, porque camina, vive o se conduce con firmeza y seguridad, sin tropezar y caer en el pecado. Entonces, cuanto más se ama la palabra, la ley de Dios, la conciencia está en paz y se puede ver con claridad. Y recordemos que lo que dice el Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8, eso es lo que dijo David. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la persona que se apega a la palabra puede ver con claridad. Y para evitar los tropiezos tenemos que ver con claridad. ¿Cómo vamos a ver con claridad el peligro si no tenemos la luz de la palabra de Dios? Recuerden que el salmista también dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, el versículo 105. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y es una luz en nuestro camino, vamos a evitar los tropiezos, la piedra de tropiezo, para no caer. El gran problema es cuando nos descuidamos. Entonces, cuando caemos en pecado es porque nos hemos alejado de la palabra y tenemos una visión borrosa. Qué tremendo, ¿no? Alejarnos de la palabra hace que tengamos una visión borrosa. No vemos con claridad el camino. No tenemos algo que nos alumbre el camino. Y nos vamos a llevar por delante las piedras que hay. Porque nuestro enemigo está siempre pronto a ponernos piedras. Pero si estamos apegados a la palabra, vamos a ver con claridad y no va a haber piedra que nos haga tropezar. No va a haber piedra que nos haga tropezar. Paz y estabilidad, ¿no? Dos palabras, paz y estabilidad de vida. ¿Qué necesidad para el día de hoy? ¿No? El shalom, esa paz interna, y la estabilidad, que nada nos haga tambalear. Dos cosas que necesitamos muchísimo en el día de hoy. Sabemos por lo que nos dice el salmista y cómo tenerla. ¿Cómo la obtuvo él? Pues nos da la receta de cómo tenerla nosotros. Primero, guardando la palabra. Para eso debo leerla, meditarla, obedecerla, hasta que se arraigue interiormente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir,
Cuando hablo de arraigar interiormente, me estoy refiriendo a que la palabra de Dios tiene que ser uno en mí. Que mi pensar sea pensar de la palabra, que mi hablar sea el hablar de la palabra, que mi modo de sentir sea el sentir de la palabra. Ese es el arraigar la palabra en mí. No es memorizarla solamente, es muy bueno memorizarla, pero si no se arraiga en mí, voy a memorizar y repetir como un loro, pero mi vida va a andar para otro lado. Entonces tiene que estar arraigado, tengo que ser uno con la palabra. Y si yo pienso como la palabra, estoy pensando con la mente de Dios. Es con la mente de Dios. Por lo tanto, ahí estoy, ¿verdad? Y segundo, primero guardando, segundo, amarla, valorándola, sabiendo cuál es su origen. Y así entonces mostraremos lealtad a la palabra. ¿Cómo voy a mostrar la lealtad? Cuando la amo, la valoro. La valoro por encima de cualquier otro tesoro. Es más importante para mí que cualquier otro tesoro. Versículo 166. Tu salvación es esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Tu salvación. Esta palabra, en hebreo, es una palabra pasiva. ¿Qué quiero decir con pasiva? No es nada que yo tengo que hacer. No es que voy a procurar la salvación o que voy a trabajar en la salvación. La salvación está, ¿no? Es una palabra pasiva. Quiere decir que el salmista no puede hacer nada para tenerla, pero tiene que venir de afuera. Entonces, él no puede hacer nada. Por más que tenga la palabra, él no puede hacer nada para tener esto. Esta palabra tiene el sentido de liberación, de ser librado de un peligro. Sabemos por lo que vimos en el versículo 161, cuando empezamos, que era perseguido por príncipes, gente poderosa, ¿verdad? Y él no puede hacer nada para librarse de ellos, no puede. Y él es como diciendo, Señor, me declaro impotente, entonces tu salvación tiene que venir de ti. Pero no puede librarse de los enemigos, de las dificultades, para poner, en el caso nuestro, de las dificultades, pero sí puede orar, sí puede orar. Cuando todos los caminos se encierran, aún tenemos un recurso poderoso que es la oración. La salvación, la liberación de parte del Señor. Esperar en eso, la salvación y la liberación de parte del Señor. Miren cómo oró Jonás en el vientre del gran pez. No podía hacer nada, estaba dentro de un pez. ¿Qué podía hacer ahí? No podía nadar para afuera, no podía hacer absolutamente nada. Solo podía hacer una sola cosa, era orar. Y él lo hizo. Y fíjense lo que dijo. Jonás 3:9, capítulo 3, versículo 9. No, me parece que puse más, me parece que es 2:9. La salvación es de Jehová. A ver si lo voy a constatar, porque no le quiero decir una cosa para otra. Sí, 2:9, perdón, 2:9. Lo que pasa es que estaba muy cerquita del 3 y leí el 3 porque es casi el último versículo del 2. Es 2:9. Las salvaciones de Jehová. Y también dijo lo mismo cuando David huía de su hijo Absalón. Fíjese en el versículo 3, de 8, de Salmo 3, versículo 8. Y dijo así, las salvaciones de Jehová. Otro que no podía hacer nada. Estaba rodeados de enemigos. Ellos estaban impotentes, no podían librarse a sí mismos, pero sí acuden a quien podía librarlos. Y por eso el salmista, nuestro salmista, el Salmo 119 dice, he esperado. Yo no puedo hacer nada. Lo mismo que Jonás, lo mismo que David cuando era perseguido. No podían hacer nada. Pero ahora yo he esperado tu salvación, he esperado. Y me gusta porque dice tu salvación, la que viene de Dios. Él no quería ser liberado de cualquier modo, de cualquier forma. No, pide que Dios lo libere, porque sabía que entonces iba a ser lo exacto, lo correcto, lo bueno, que Dios lo libere. Entonces, he esperado. La Biblia de las Américas lo traduce, espero tu salvación. Espero tu salvación. Ahora, en el original, esta palabra espero indica algo intencional, que lo hacía con intención. No era, o sea,
con intención, pero con esperanza. No era con resignación. Bueno, ya que no puedo hacer nada, espero que algo pase. No, no era eso. Era un esperar con esperanza. Esperar con esperanza. Si el salmista tiene toda su esperanza puesta en esta espera, que es pasivo, no podía hacer nada, indico que no puede ser nada solamente esperar, pero espera con confianza. Porque ¿en quién espera? Ahí está el punto, ¿en quién espera? Nosotros podemos esperar con resignación, si esperamos algo que alguien nos conteste, pero Dios, fíjense en quién espera Él. Oh Jehová, me encanta, porque la Reina Valera pone, sí, Jehová, y ese es el nombre de Dios. Su esperanza está puesta en Jehová, y ese es en el original, en hebreo es el Yahvé. O sea, él se está esperando en Jehová, es en el gran yo soy. Y podía esperar con confianza porque conocía el gran yo soy. Porque este gran yo soy le había revelado en su palabra. Él había descubierto en su palabra quién era. Por lo tanto, Dios lo había revelado y él esperaba en ese gran yo soy. Alguien que esperó con confianza fue David. Otra vez. Mientras huía de su hijo Absalón, estaba siendo perseguido por muchos, aún su enemigo y su amigo y consejero Aitofel se había vuelto en su contra, lo traicionaba, pero él esperaba en quién, en la salvación de parte de Dios. Fíjense lo que dice Salmo, el mismo Salmo, 3:3, ahora, versículo 3, 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es esperar con esperanza. Yo no espero ni en mi hijo, ni en Aitofel, ni el ejército que se dio vuelta y que no espero nada, ni siquiera el ejército amigo que tengo a mi lado. Espero en ti. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me vas a colocar en el lugar que tengo que estar si tú quieres. Esperar en Dios con esperanza, con esperanza. El salmista no podía hacer nada para liberarse, pero eso no quiere decir que se quedaba sentado esperando. Miremos lo que él hacía, el salmista 119, ¿no? Nuestro salmista, cuando digo nuestro salmista, el 119. Nuestro salmista, miren lo que hacía. Tu mandamiento es puesto por obra, porque yo puedo esperar y esperar, ¿no? Ok, estoy sentada cruzada de brazos, Señor, a ver cuándo tú me contestas. Dice, tu mandamiento es puesto por obra. ¿Qué los mandamientos, miswa en hebreo? Esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho, el derecho de dar órdenes. Dios dice, y los dice por medio de su palabra, pues la palabra tiene toda la autoridad para darme órdenes. Y él que dice, yo obedezco. Fíjense la Biblia de las Américas cómo lo traduce. Y cumplo tus mandamientos. La nueva versión internacional dice, y practico tus mandamientos. Entonces, poniéndolo en claro, obedece los mandamientos. Al obedecerlo, está reconociendo la autoridad de que los dio. El gran yo soy los dio, pues yo obedezco. Es como si dijera, mientras espero tu liberación, yo continúo obedeciendo lo que tú has mandado. Me encanta lo que está diciendo. Este resultado viene de YouTube. No sé, me está hablando el teléfono, ¿ok? Entonces, poniéndolo en claro, obedece los mandamientos y al obedecerlo están reconociendo la autoridad de que los dio. Ahora, pongamos un lente más cerquita, o sea, como una lupa y pongamos muy cerquita para examinar el versículo este. Fíjense que no dice, bueno, espero que me liberes para que yo pueda cumplir tus órdenes. No dices, ¿no? No dice. O, cuando me liberes, prometo que voy a obedecer lo que has mandado. Ahora estoy muy oprimido, no puedo hacer, ¿no? No dice eso tampoco. No. Mientras espera, él obedece. Mientras espera, está obedeciendo. Qué importante es esa actitud. Porque he escuchado muchas veces hacer promesas, y es verdad, de, si me das, yo prometo ir a la iglesia, leer la Biblia, tener mi tiempo devocional, etcétera, etcétera. Es como que estoy esperando que Dios cumpla ciertas cosas para que yo pueda, entonces, en agradecimiento, así pongo entre comillas, en agradecimiento, hacer algo para Dios. O servir. ¿Saben qué? No funciona. ¿Por qué? Porque
no tengo que comprarlo a Dios, no tengo que pagarle nada a Dios, ¿no? Entonces, vemos que el salmista aquí muestra una fe activa, y eso me gusta. Él está esperando, pero está esperando en acción, mientras cumple la acción, mientras obedece. Y creo que eso nos habla muchísimo a nosotros también. ¿Qué hacemos mientras esperamos algo? ¿Qué hacemos mientras la pandemia se va? ¿Nos quedamos todos encerrados y no hacemos absolutamente nada? ¿O nos ponemos y empezamos a ver qué puedo hacer para extender el reino de Dios y su justicia? ¿Qué puedo hacer para consolar a una hermana? ¿Qué puedo hacer para...? Mire, aunque no salga de casa, yo sé que muchas no pueden salir, aunque no salgan de casa, una tarjetita pueden escribir, ¿verdad? ¿Por qué no la mandan por correo? El virus no se pasa por teléfono, ¿por qué no llaman a alguien por teléfono? Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer, incluso sin salir de la casa. Yo no sé, cada una es la situación en que están, pero eso no tiene que no tiene que ser para paralizarnos y no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. El salmista tenía una fe activa. Él tenía fe en Dios para su liberación, pero también era una fe que podía decir, tus mandamientos he puesto por obra. Qué linda esa fe, ¿no? Tus mandamientos he puesto por obra. Ese es el tipo de fe viva que nos habla Santiago. ¿Recuerdan Santiago? Santiago 2.14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Versículo 17. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Sabemos que no somos salvas por obras, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ahora, para ver lo que dice Santiago, vamos a Efesios. Efesios 2.9 dice, no por obra, fíjense las palabras, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obra. Vamos a decir, el versículo 8 eso lo dice clarito. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjense el 10, versículo 10 de Efesios 2. Pero las obras son una evidencia de la salvación, versículo 10, creadas en Cristo Jesús, salvadas para buenas obras, el propósito. Para, no por buenas obras, para buenas obras. Somos salvadas por la fe en Cristo Jesús. Y eso es don de Dios, ¿no? Pero somos salvados para el propósito, buenas obras. Entonces, si yo no tengo obras, no estoy mostrando mi salvación. No estoy mostrando la salvación. Y el salmista lo sabía. Entonces él, mientras esperaba, ponía en práctica lo que él sabía. Era la fe activa. Él estaba obedeciendo los mandamientos. Ahora, ponemos los dos versículos juntos. Mucha paz, artículos 165 y 166. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación es esperado, Jehová, y tus mandamientos puestos por obra. Ahora, los creyentes poseen paz y la esperanza de salvación. Tienen paz debido a su fe y devoción a la palabra. Tienen esperanza para la salvación. ¿Porque qué? Confían en la palabra de Dios. No hay otro. Confían en la palabra de Dios. Primero dice que los que aman la ley tienen gran paz. No hay ningún obstáculo para la fe de este salmista. Pero está el desafío de la persecución de la gente poderosa. No es ajeno a eso. Por tanto, espera la liberación que viene de Dios, solo viene de Dios. Él no piensa hacer nada. Esperar la liberación del Señor se basa en las promesas que encontró en la palabra. Pero sabe que los que esperan también deben ser obedientes a los mandatos de Dios. ¿Cómo podría esperar lo que la palabra promete y negarse a hacer lo que la palabra requiere? Repito, ¿cómo podría él esperar lo que la palabra promete y negarse a hacer lo que la palabra requiere? Nosotros nos gustan más las promesas que los mandamientos, ¿verdad? Tú prometiste y yo lo tomo. Ahora el Señor dice, pero bueno, eso puede esperar. Eso no es para mí, las promesas para mí, los mandamientos para otros. Los mandamientos para enseñarle a otros, las promesas para mí. Eso no funcionó para el salmista. Dios prometía y él podía aferrarse a las promesas, pero también sabía que tenía que poner por obra. Y por eso obedecía. Así el salmista afirma su lealtad con su confianza. Espero tu salvación.
Espero tu salvación, que dice, es seguido por yo cumplo tus mandamientos. ¿Cuánto debemos aprender de esto, no? 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Mi alma ha guardado tus testimonios. Mi alma es el ser interno, es el aliento de vida que le dio a Dios a Adán. Y lo hizo un ser viviente. Recuerda, esa es la vida interna. Era un muñequito y Dios le dio ese aliento de vida. Es el todo de la persona, ese es el alma, el todo de la persona. Por lo tanto, el salmista dice que todo su ser ha guardado, otras versiones traducen cumplo, obedezco, pero a mí me gusta más guardar. No voy a discutir con las otras traducciones, pero la Biblia de las Américas dice guardo, porque guardo. ¿Por qué me gusta más? Porque se ajusta más al original, que es observar. Este guardar es observar, que es conformar la propia acción o práctica. ¿A qué? A lo que está escrito. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Indudablemente el salmista no obedecía automáticamente o por obligación. Él obedecía porque amaba la palabra y porque la amaba, vivía, ahí está la palabra, vivía acorde a ella. O sea, observaba, guardaba acorde a ella. No era una obediencia automática, sino que era una obediencia pensada. Por eso me gusta más la palabra esta de observar, guardar. Vivía acorde a lo que dice la Biblia. Y aquí usa la palabra testimonio para referirse a la palabra. Él guardaba tus testimonios. Testimonio es eda en hebreo. Testigo. Obedecer sus testimonios significa lealtad hacia los pactos y promesas de Dios. Por medio de la palabra de Dios había dado testimonio de sí mismo. Había dado testimonio de su promesa. Por eso el salmista dice, los he amado en gran manera. Entonces, como veníamos diciendo, él obedecía porque amaba la palabra, la había encontrado valiosa, por eso la guardaba con toda su alma. Y eso lo llevaba a la obediencia. O sea, era una obediencia no ciega, era una obediencia porque él había encontrado en la palabra los tesoros y sabía que venía de Dios y él iba a obedecerla. Y algo interesante que siempre tengo para mí, nosotros podemos obedecer sin amar, ¿no? Y miren ustedes, las que trabajan con algún jefe difícil, obedecen porque saben que si no, las echan, ¿no? Pero no aman al jefe. ¿Por qué? Porque saben que es injusto, porque tienen un montón de problemas, o muchas veces obedecemos al gobierno porque no nos queda otra, porque nos dan ticket, pero nos gusta, no lo amamos. Pero yo encontré que sí se puede obedecer sin amar, pero es imposible amar sin obedecer. No puedo amar sin obedecer. Si yo amo, voy a querer obedecer. Sí se puede obedecer sin amar, pero no se puede amar sin obedecer. Por lo tanto, si yo digo que amo la palabra de Dios, tengo que obedecer la palabra de Dios. Y tengo que obedecer al Dios de la palabra, que me la da. 168, ya terminamos. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Una mejor traducción para mandamiento, según el original, es precepto, no es mandamiento, como dice la Biblia de Reina Valera. La Biblia de las Américas lo traduce correctamente. Dice, guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Guardo tus preceptos y tus testimonios. Preceptos. Esta es una palabra extraída de la esfera de un oficial o supervisor, o un hombre que es responsable de mirar de cerca una situación y tomar medidas, por eso le ponen un supervisor. La palabra apunta a las instrucciones particulares del Señor, quien se preocupa por los detalles. Y fíjense que aquí el salmista guarda los preceptos de Dios. ¿Qué es eso? Ama los detalles de la palabra de Dios. No solamente la obedece, bueno, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, sí, yo bajo la cabeza y honro a mi padre y a mi madre.
pero no me preocupo por los detalles de cómo tengo que honrarlo, como al Señor, con un corazón dispuesto, ¿no? Ah, no, eso ya me da rebeldía, ¿no? O cualquier otro mandamiento. Pero fíjense que hay dos versículos juntos. Notemos que comienza lo mismo que el versículo anterior, el 67. 167 dice, mi alma ha guardado. 168, he guardado. 167 dice, guarda los testimonios de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Ahora, 168, guarda sus preceptos. Sabe que el Señor mira profundamente y pone atención en los detalles. ¿Se dan cuenta la diferencia? 167 dice que los guarda porque los ama grandemente. Ahora dice que los guarda porque todos mis caminos están delante de ti. Delante de ti. Para el salmista, el saber que todos sus caminos estaban delante de Dios, lo llevaba a la obediencia. ¿Qué es camino? Toda mi vida. Mi manera de conducirme, mi manera de hablar, mi manera de ser, todo mi ser, hasta mi manera de pensar. Todo está delante de Dios, todo. Él sabía que el Dios que dio la palabra también observaba su vida y observaba con detalle su vida. No es que, oh, ahí está, no, en detalle su vida. Esto está en contraste con lo que muchos piensan, como si Dios no observara todos sus caminos, ¿no? O la manera de comportarse. El que todos nuestros caminos están delante de Dios tiene que tener una doble interpretación para nuestra vida. Para mí tiene que tener, es doble, ¿no? Primero, muchas veces nosotros decimos cuando estamos pasando por un gran problema o una gran dificultad, pensamos como que Dios está lejos de nosotros, o no nos escucha, o se desinteresó de nosotros, o que ya como que, bueno, ya como que Dios no tiene, no nos está viendo, ¿no? Es como mis emociones están allí y pienso que ya. Pero fíjense lo que dice Isaías 40, 27 al 31, y esto nos tiene que dar un gran consuelo. El pueblo de Israel había sido, estaba sufriendo, pasando por un gran problema, iban a ser llevados a Babilonia, Israel ya iba a ser llevada a la Siria, y pensaban, miren cómo pensaban, fíjense lo que Dios les manda a decir, 27 al 31, Isaías 40. ¿Por qué dices, oh Jacob, se está refiriendo al pueblo de Judá, y hablas tú, Israel, los del norte? Mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pueblo pensaban que Dios no veía lo que ellos estaban pasando, no veía sus sufrimientos. Sin embargo, Dios les manda por medio de Isaías 40, les manda palabras de ánimo, de aliento. Y si vamos a 40, versículo 1, fíjense cómo empieza. Consolaos, consolaos, dice Jehová, dice el gran yo soy. Consolaos. ¿Y qué le muestra? Despliega toda su grandeza. Porque si vamos al capítulo 40, vemos la majestuosidad del Dios de Israel. ¿Quién es Dios? La omnipotencia de Dios, lo grande que es Él. Por lo tanto, esas son las palabras de consuelo. Cómo nuestra vida va a estar escondida de Dios. Sea cual sea el problema que tengamos. Recuerden que para nosotros es una montaña, para Dios es un granito de arena, que hace así y desaparece. Entonces, no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada. Y las palabras de consuelo, ¿cómo se lo consuela? Le hace ver lo majestuoso que es Dios. Nuestro camino no está escondido delante de Dios. El Salmo 32.8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow!
Dios, el gran yo soy, tiene sus ojos puestos en mi camino, en mi vida, en mí. Él está interesado en mis detalles. Y Salmo 139, 3, David dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es diciendo, Señor, tú conoces toda mi vida. Tú me hiciste. Recuerda que Salmo 139 viene hablando de cómo Dios lo hizo. Al saber que Dios entonces ve todos los caminos, tus caminos, que conoce todas las circunstancias, ¿qué debe producir en mí? Confianza, aliento, seguridad. Pero además, dije que eran dos, además, segundo, un sentido de cuidado. Primero un sentido de aliento, de consuelo, pero también un sentido de cuidado. El Señor sabe perfectamente lo que hablo, lo que pienso, lo que veo, mis caminos, mi conducta no está escondido delante de Dios. Creo que nuestra oración tendría que ser como la de David, cuando dice en el Salmo 139, 23 y 24. 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Creo que tenemos que ser sensibles a nuestra propia debilidad, a nuestra propia tendencia de caer. Pero en este salmo, el salmista nos ha enseñado cómo va creciendo, nos está mostrando su corazón y cómo va creciendo a medida de desarrollar el salmo, a medida cómo va creciendo en el apego a la palabra, en el conocimiento de Dios y en su confianza al Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de esta sección? Hice un pequeñísimo resumen, ¿no? Si temo, reverencio a la palabra de Dios, no temeré a los enemigos o a las dificultades. Versículo 161. Encontrar la palabra más valiosa que cualquier otro tesoro. Versículo 162. Si amo la palabra, aborreceré la mentira, la falsedad y el engaño. Versículo 163. Alabar al Señor continuamente. La alabanza brota del corazón. Hacer de cada corazón un altar para nuestro Dios. Versículo 164. Si amo la palabra, tendré paz interna, shalom, y no hallaré tropiezos para el crecimiento de mi vida espiritual. Versículo 165. Atesorar la palabra con todo mi ser, amarlos en gran manera. Versículo 167. Y el estímulo para obedecer, todos mis caminos están delante de ti. El versículo 168. Entonces, para terminar y cerrar, recordemos que el Señor Jesús dijo, San Juan 15, 14, y lo leo de la Biblia de las Américas, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si obedecemos, somos amigos del Señor. ¿Qué les parece? Aquí terminamos.